Gracias por ser comunidad, por ser iglesia. Gracias porque nos das el privilegio de escuchar tu voz. Como decían los discípulos, síguenos enseñando a orar. Enséñanos a orar. Ayúdanos a poder disfrutar de esa relación y de ese inmenso privilegio de poder comunicarnos contigo. Bendice a cada persona que está aquí presente, que está viendo o escuchando la transmisión y que podamos crecer en ese maravilloso regalo de escuchar tu voz. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Recuerden que en el WhatsApp de la iglesia enviamos el resumen de la reflexión bíblica y también la práctica espiritual para esta semana. Y esta, para mí, es una de las más especiales, esta práctica que hay para esta semana. Allá están en el WhatsApp, se estará entregando. Muy bien, les invito, vamos a leer la palabra del Señor, les invito a ponerse en pie. Vamos a escuchar y vamos a leer más bien el Evangelio de Juan, el capítulo 10, los primeros 10 versos. Estamos recordando en este tiempo que es un regalo poder tener la palabra del Señor, poder leerla como familia y poder concentrarnos en el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa, tal vez respirar allí profundo y decir: Señor, quiero escuchar tu voz. Aquitemos nuestro espíritu, estemos seguros de, durante este tiempo, no estar contactando celulares, todas estas cosas que nos apartan de la presencia del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan 10, 1 dice: Les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero jamás seguirán a un desconocido, más bien huirán de él porque no reconocen la voz del extraño. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a afirmar: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Podemos tomar asiento. La Madre Teresa de Calcuta no acostumbraba, por su naturaleza, a participar en ningún programa de televisión, casi nunca participó. Pero su última aparición en una televisión, en un programa de televisión norteamericano
llamado 60 Minutos en aquel entonces. No sé si se acuerdan de este programa. La Madre Teresa, el entrevistador le preguntó a ella, cuando ora a Dios, ¿usted qué le dice? La Madre Teresa hizo una pausa y respondió, yo no le digo nada, yo escucho. Wow. Se refería a esa oración en la que, por desgracia, muchos de los seguidores, sobre todo hoy en el siglo XXI, no experimentamos una dimensión completamente diferente de escuchar a Dios. Una de las misiones más importantes, o tal vez como discípulos, como lo menciona este pasaje, es escuchar la voz de Dios. Estamos viviendo una vida que pretende seguir a Jesús, pero que no escucha su voz. Hay muchas voces en el día de hoy. Y esta es una de las dimensiones de la oración. Como hemos estado trabajando y hablando en estos domingos anteriores, hemos hablado qué significa hablar a Dios, hablar con Dios. Hace 15 días hablamos de esto. Y hoy vamos a ver de qué es escuchar a Dios. En 8 días, terminando esta serie, vamos a estar compartiendo de cómo estar con Dios, en la presencia permanente de Dios. Aunque estos los puse en 4 lugares, no quiere decir como etapas o que uno sea más importante. Todos son importantes. Pero cuando decimos de escuchar la voz de Dios, pues hay muchos sentimientos en nuestro corazón. A veces inclusive puede venir como temor o duda. ¿Será que eso sí es posible? ¿Será la voz de Dios o que tengo un problema de indigestión? Pero también es cierto que todo seguidor de Jesús, tarde o temprano anhelamos escuchar la voz de Dios. Porque Él nos ha dado su Santo Espíritu y forma parte, digamos, de la vida natural espiritual, el querer escuchar la voz de Dios. Pero a veces, en medio de nuestras ocupaciones, en medio de nuestra religiosidad, no tenemos tiempo y no somos sensibles a escuchar la voz de Dios. Aprender a oír la voz de Dios es la tarea más importante del discipulado. Es no lo más común en el día de hoy, pero es lo más importante. Y como iglesia estamos para ayudarnos a eso, a discernir. Lo más importante en el discipulado es aprender a escuchar la voz de Dios. Nosotros definíamos la oración en términos de nuestra práctica como comunidad cuando comenzamos la serie de la siguiente manera. La oración es simplemente el medio a través del cual nos comunicamos y estamos en comunión con Dios. La práctica de la oración consiste en aprender a reservar un tiempo para estar intencionalmente con Dios. Para eso estamos, recuerden, como iglesia, estos 3 elementos, con el fin de parecernos a Él y colaborar con Él en el mundo. Es central aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso, si volvemos al pasaje de Juan 10, versos 2 al 5, voy a leerlo nuevamente. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, las llama
por nombre. Esto no es cuestión de masas, por nombre, y las saca del redil a buscar pastos, agua, en fin. Cuando ya ha sacado todas las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas las siguen. ¿Por qué? Reconoce su voz. Pero jamás seguirán a un desconocido, más bien huirán de él, porque no reconocen la voz del extraño. Tremenda imagen que pone el Señor Jesús para ilustrar este principio. Pero en medio de todo esto nos está diciendo, porque cuando uno habla de esto de escuchar la voz de Dios, dice, uy, pero eso es, ¿cómo es eso? Eso es dificilísimo. Y él pone el ejemplo de ovejas, básicamente para decirnos, las ovejas en el reino animal y en la tarea del campo no son lo más inteligente precisamente. Básicamente está diciendo el Señor, miren, si las ovejitas pueden, ¿cómo su merced no va a poder escucharla? Que parecen, uy, eso es ciencia bíblica, teológica, práctica. No, pues si una ovejita puede. ¿Cómo no vas a? El discipulado, y hemos hablado de esto de ser un aprendiz de Jesús, es no solamente aprender doctrina, como mayormente ha ocurrido en las iglesias cristianas, o seguir una regla de vida, muy importante, y hemos hablado y vamos a hablar de la regla de vida. Es también una relación con la cual interactuamos con nuestro Dios. Puedo pensar en una imagen totalmente revolucionaria que está en los evangelios, a una de las Marías que estaba a los pies de Jesús. Recuerda que él fue a visitar a unas hermanas. Estaba Jesús, ¿qué estaba haciendo? Escuchando su voz. Y uno dice, sí, está María escuchando la voz. Por favor, esa imagen en términos de la cultura judía era totalmente revolucionaria. Jamás una mujer se consideraba un discípulo de un rabí. Jamás. Y aquí tenemos a María sentada a los pies de Jesús, escuchando su voz. ¿Cuánto nos hace falta ser aprendices como María, sentados a los pies de Jesús, escuchando? Una de las oraciones más tradicionales y antiguas del pueblo del Señor es conocida como el Shema. No sé si la han escuchado. Es tal vez la oración más antigua. Hemos hablado del Padre Nuestro, de otras, de que la Biblia tiene oraciones. Esta oración, el Shema, probablemente el Señor Jesús desde niño la aprendió. Y oraba esta oración varias veces al día. Encontramos que esta oración era tan central, está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, era tan central que aún los líderes religiosos llevaban como una pequeña sección de esta oración en su frente para indicar que es algo que era central en la vida de cada uno. Dice en Deuteronomio 6:4, escucha Israel. El Shema viene de esta primera palabra, escucha. Es la primera palabra que es Shema. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Hábleles de ella cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Shema, escucha, escucha. Este término, similar al que tenemos en el español, escuchar no solamente es oír, ¿cierto?
Aquí básicamente esta palabra escuchar es más que oír, es escuche, es póngalo en práctica, haga algo, obedezca. No sé, cuando ponemos la palabra obedecer, a veces como que no nos pasa tan bien. Pero es que muchas veces, y este es un principio, y este es uno de los principios principales para escuchar la voz de Dios, pues si no vas a obedecer, pues ¿para qué? Sí, yo creo que el Señor dice, pero bueno, dice que le hable, que quiero escuchar tu voz, pero no quiere obedecer. Es como, escuchar es preste atención, pero haz lo que te pido. ¿Usted no le ha pasado, sobre todo cuando los hijos son más pequeños, más jóvenes, o grandes también? Y uno le dice, escucha, hijo mío, va a tal cosa, entiende que tienes que llegar a las 11, que ojo con el auto si vas a manejar. ¿Me escuchaste? No, sí, claro, y eso ponen cara ahí. Y pasa algo, pero no, te lo dije. ¿Me escuchaste? Escuchar significa estar abierto a obedecer. Y esta oración que ha acompañado al pueblo del Señor por siglos indica esto. Para Jesús, escuchar y obedecer es lo más importante de todo el discipulado cristiano. Qué difícil es la vida, o más bien, qué peligro en la vida de un creyente que nos consideramos aprendices o discipulados de Jesús, si no estamos escuchando y obedeciendo a la voz de Jesús. Y resulta que es una de las experiencias en el día de hoy que se consideran más místicas, extrañas, esto de escuchar la voz de Dios. Un discípulo, nuevamente, es alguien que escucha la voz de Jesús para salir a obedecer. Mateo 28, ¿recuerdan la gran comisión de ir y hacer discípulos? Hace énfasis en el verso 20. Nosotros hacemos énfasis en lo primero, pero no en lo segundo de la gran comisión. Enseñándole a los discípulos ¿a qué? A obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Escuchar la voz de Dios es una tarea mayor en la vida de un creyente. El obedecer no es un obstáculo para la felicidad. Está muy de moda en el día de hoy. Busca tu ser interior, ¿cierto? Sea auténtico con lo que está dentro de ti. Allí encontrarás el camino dentro de ti, siendo fiel a lo que eres adentro de ti. Vamos a ver ahora que en parte hay algo de verdad. Pero no, somos felices escuchando la voz de Dios y obedeciendo. Ignacio de Loyola, lo he citado varias veces en esta serie, definió el pecado como no querer confiar en que lo que Dios quiere para mí es solo mi felicidad más profunda. ¿Quieres ser feliz? Escucha la voz de Dios. Ojo, no estoy diciendo que todo me va a ir bien, porque la voz de Dios a veces va en dirección del sufrimiento. Jesús así lo entendió también. Hasta que no lleguemos a confiar, hasta que no pongamos esto como una prioridad, es muy difícil. A veces buscamos o decimos, sí, quiero escuchar la voz de Dios, sobre todo cuando estamos en un problema bien serio, o en al futuro algo que nos asusta, nos da cierto incertidumbre. Busquemos la voz de Dios. A veces el Señor en esa voz nos llama al dolor.
y por eso a veces no lo podemos discernir. ¿Cómo? Pero ¿cómo? Hoy vamos a ver rápidamente, porque es todo un tiempo, todo un aprendizaje en la vida. Hay 6 formas que podemos oír la voz de Dios a través de Jesús. Todas pasan por Jesús. Por eso la puse primero. El número 1, Jesús. Ustedes saben también, la Escritura, las circunstancias, el deseo, lo profético, la oración de escucha. La práctica de esta semana de la oración trae esto de la Escritura y la oración de escucha. Todos estos elementos. En primer lugar, Jesús. Hoy vamos a celebrar la cena con el sentido de lo que el Señor, a través de su sacrificio, obtuvo para nosotros, la salvación y la vida eterna. Pero también la posibilidad de escuchar la voz de Dios a través de esa relación con Jesús. Nos capacita, nos abre los oídos. Tener a Jesús nos capacita. Si tenemos a Jesús, sí podemos escuchar la voz de Dios. El autor de Hebreos, en el capítulo 1, el primer verso de este libro dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Más claro? A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es fiel representación de lo que es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Saben cómo se le dice al Señor Jesús varias veces en la Escritura? La palabra, el verbo. Así empieza el Evangelio de Juan. Él es la palabra. Muy interesante, de pronto a algunos les va a sonar chocante lo que voy a decir, pero es verdad. Quiero corregir una cosita que a veces, no es que sea del todo malo, pero cuando decimos, páseme la palabra del Señor, refiriéndonos a la Biblia, sí, entiendo. Los desafío a que me muestren en el Antiguo y el Nuevo Testamento dónde se refiere cuando dice la palabra a las Escrituras. No es lo mismo. Se dice las Escrituras, la ley, lo que sea, pero cuando habla de la palabra es Jesús. No hay. Entiendo que nosotros decimos que la palabra de Dios, sí, está bien todo eso. Pero cobra particular preeminencia es nuestra relación con Jesús. Él es la palabra viva. El primero, lo más importante, siempre a través de Él podemos escuchar la voz. Todos los otros elementos que voy a hablar dependen de nuestra relación con Jesús. A lo que voy es que necesitamos esa relación con Jesús en primer lugar para escuchar la voz de Dios. En segundo lugar, la Escritura. Cuando se refieren a la Escritura, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. ¿Ustedes han visto o han escuchado o leído la voz de Dios en las Escrituras? Hay pasajes donde se escribe literalmente lo que Dios dijo a algún profeta o a alguno de sus hijos, ¿cierto? Los mandamientos, algunos elementos de la ley está literalmente allí copiado. Pero hay otros, la gran parte de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor usó a personas
para escribir su voluntad. A veces era la voz directa, pero no siempre era la voz directa. A veces la gran mayoría utilizó escritores humanos que los inspiró para que nosotros hoy al leerlos escucháramos la voz de Dios. Y miren lo que es central. Un solo pasaje que quisiera citar con respecto a esto, que es muy importante. 1 Tesalonicenses 4:8. Por lo tanto, el que rechaza estas instrucciones, y se refiere a la ley y todo lo demás, a la Biblia, no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Implica la seriedad, porque en medio de todo lo que se escucha, y a veces lo que decimos, siempre hay que pasarlo por el filtro de las Escrituras. Si esa cosa está como rara y que va en contra de la Escritura, fácilmente decimos, eso no es palabra de Dios. Quien rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, rechaza a Dios. Ojo con eso. Y la forma más común que rechazamos esto es desobedeciendo lo que nos instruye a cada uno de nosotros. Hoy voy a mencionar una práctica de la lectura de la Escritura que quisiéramos animar. Algunos de ustedes ya practican. Lo que se ha llamado la lectio divina. Una práctica que desde como el siglo IV monjes, o antes del siglo IV, empezaron a hacer es leer la Biblia, leer la Escritura para encontrar el sentido inmediato en el momento que la estamos leyendo. La lectio divina, ¿por qué le dicen así? Significa lectura espiritual, lo que pasa es que usa el latín. ¿Por qué no decimos lectura espiritual? No sé. Pero le dicen lectio divina, que es, y ustedes van a encontrar en la práctica espiritual de esta semana las instrucciones para cómo hacerlo, es leer con calma el pasaje, sentarse algo corto, estando sensibles a que la voz de Dios a través de ese pasaje para mí, para ese momento. No se trata de ver el griego, el hebreo, qué es lo que dice ahí. No. Este pasaje, ¿qué me dice a mí? Lo repito, lo leo con calma, reflexiono lo que dice el texto, qué me dice a mí. Que haya una palabra, una frase que me ilumine en ese momento. Ojo, esto no es estudio bíblico, lo que estoy diciendo. Debemos estudiar la Biblia también. El estudio bíblico, la diferencia muy grande, y invitamos y hacemos, en los grupos hacemos estudio bíblico, es pues mirar lo que dice el texto escrito, qué significó para los primeros, la primera audiencia, y entonces, con base a lo que significó para ellos, qué significa para el día de hoy y cómo lo aplico para mi vida. Eso es estudiar. Aquí, la lectio divina es, yo cojo el texto y digo, Señor, háblame aquí, a mí, las tareas que tengo esta semana, dime a mí. Generalmente son pasajes cortos, uno no se puede mandar 3 capítulos y acordarse, no, más detallados, algunos salmos, algún orden, pero ojo con esto. La lectio divina es para buscar lo que el texto me dice a mí hoy, pero no interpretaciones ni cosas raras. A veces sacan unas cosas. No, lo que el texto dice es lo que significa. Pero a veces queremos meterle cosas raras de no sé qué, de nuestro pensamiento, otras culturas. No es buscando cosas raras que el texto me diga. El texto es clarito. Es más, si no lo entienda, no haga lectio divina. Debe ser un texto clarito, que usted lo entiende, que es fácil para su entendimiento de la palabra de Dios. Porque a veces la gente sale con unas cosas. No, en mi meditación esta mañana en la Escritura el Señor no es para buscarles cosas raras. Lo que está ahí, ¿qué te dice a ti en ese momento? Los animamos a eso, hay que hacer pausa.
A continuación voy a hablar de algunas formas de escuchar la palabra del Señor y de escuchar su voz, que hay algunos grupos cristianos que no están tan de acuerdo. Hay hermanos que parten del principio que el Señor habló en las Escrituras y después de que se cerró el canon ya no habla más, sino a través de Él. Pero la Biblia habla de un Dios que con su palabra creó el cosmos, de un Jesús que dijo, no solo de pan vive el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu Santo al comienzo de la iglesia primitiva, llenando a los primeros creyentes, les llevó a proclamar, a profetizar, y desde allí se inauguró la iglesia. Hay algunas formas que el Señor habla directamente, que tenemos que tener la sensibilidad y el discernimiento espiritual para hacerlo. Pero quiero mencionar algunas cosas que algunos dicen que, algunos inclusive hermanos y pastores de la confraternidad puede que digan, no, pues eso nosotros en la confraternidad no creemos eso. No es cierto. No conocen la historia ni conocen nuestra teología. Sí creemos en todo lo que voy a decir. Que tenemos una práctica que está tratando de estar metida dentro de los contextos que nos pone la palabra, es otra cosa. Por ejemplo, en tercer lugar, Dios habla a través de las circunstancias. ¿Sí? Dios habla a través de las circunstancias y como creyentes debemos aprender a leer las circunstancias. Hay algunos que la ponen al extremo de la soberanía absoluta de Dios y ahí eso no hay nada que usted haga, lo que haga, eso ya. Otros, el extremo del libre albedrío, es responsabilidad suya. No, pues el Señor habla a través, pues cuando uno lee el texto bíblico uno muestra cómo las circunstancias están indicando. Hay algunas circunstancias que nos llevan a escuchar la voz de Dios. No todas. Ahí está. O algunas circunstancias que se presentan y otras que no se presentan. Hay una mujer que habla y que tiene, me parece una forma especial, como teóloga que escribe, dice la señora Paula Darcy, dice, Dios viene a nosotros disfrazado de nuestra vida. Me gustó eso. Dios viene a nosotros disfrazado de nuestra vida. La voluntad de Dios también se expresa en nuestras circunstancias. Es más, pero tenemos que tener en cuenta que en el día de hoy hay varias voluntades trabajando. La voluntad de Dios, ¿qué otra voluntad? La tuya, la mía, pues ahí está. La otra, pues hay un enemigo, hay una voluntad que busca totalmente lo contrario, que también es real. Hay voluntad de seres espirituales, como lo menciona el texto bíblico. Es decir, colectivamente, en devocional, en vida personal, unos con otros, tenemos que aprender a leer cómo las circunstancias nos muestran la voluntad de Dios. Puertas abiertas, puertas cerradas. Y somos llamados a ayudarnos unos a otros. En estas circunstancias de la vida, ¿qué está haciendo Dios? Porque nos desesperamos, bataleamos, no sé qué. Vamos un momentico. En esto que está pasando, en esta situación que tienes allá, no sé, un problema en el trabajo, ¿ahí qué? ¿Qué está haciendo? Tenemos que aprender a discernir eso.
en esta, no sé, circunstancia familiar, ¿qué está Dios ahí? ¿Cómo está ahí? Tremenda responsabilidad. Pero Dios sí habla a través de las circunstancias. Lo que pasa es que no nos quisiéramos que fuera más absoluto, más directo, ¿cierto? La pregunta que me hacen, una de las preguntas más frecuentes que me hacen a mí en consejería es: Juan, ¿esto será una puerta abierta o el camino al despeñadero? Bueno, y se las devuelvo. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Qué has discernido con el Señor? Pero es que no vemos, estamos nosotros metidos, como el resto de los seres humanos, en un universo cerrado, donde las cosas pasan, causa, efecto. Y un momentico, ¿dónde está Dios ahí? En tus circunstancias que estás viviendo, ¿dónde está Dios allí? En cuarto lugar, los deseos, y allí también nos metemos porque sí, créanme que, o sea, si no lo saben, la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre, perverso, dice ahí. Pero ojo, porque tampoco estamos en la línea, dice, si lo desea, eso no es. Clausure todo esto. Es más, algunos se meten más por el lado medio estoico del cristianismo, entre comillas, cristianismo, decir, no, rechace todo deseo, todo es que no. A ver, yo lo pongo en forma sencilla. El Señor le dio a los pajaritos el deseo de volar, no a los hipopótamos, es obvio, ¿cierto? A los pescaditos les dio el deseo de nadar. Hay cosas de tu naturaleza que están bien, que el Señor te capacitó, te dio talentos, te dio ciertas cosas, y es normal que la desees. Claro, nos hemos ido al extremo de ser fiel a tu interior, a tu personalidad y a tus conceptos. Un momentico. Pero en medio de eso sí tenemos que autoconocernos. Por eso, la mitad del recorrido de espiritualidad emocionalmente sana es conocernos a nosotros mismos, porque ahí es una forma como muestra el Señor qué es lo que quiere que estemos haciendo. O sea, los deseos, no es que Él quiere controlarlos, Él nos muestra a través de los deseos. Un profesor mío me dijo una vez, a veces nuestros deseos son Dios deseando a través de nuestros deseos. Grábenlo ahí. A veces nuestros deseos es Dios deseando a través de nuestros deseos. Y está bien, si nos conocemos, si sabemos nuestra naturaleza, nuestra misión, nuestros propósitos, el ser humano nos da, el Señor nos creó con esa capacidad. Pero ojo, recordemos que esos deseos tienen que ser tratados porque tenemos esa tremenda infección llamada pecado, que nos alborota los deseos. Pero el Señor nos colocó en este mundo, en una ciudad, en una comunidad, en una iglesia, nos permitió estudiar una carrera, lo que sea, porque algo quiere Él estar hablando a través de nosotros. Entonces las circunstancias también son importantes, los deseos son importantes. En quinto lugar, profecía, sueños y visiones. Es decir, Dios habla también a los demás, a través de los demás. Y es cuando él dice, se mandó. Sí. ¿Sí? No, profecía se refiere solamente a estudiar y explicar la palabra de Dios. Eso no dice la Biblia, pues. Es decir, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento habla que existe la posibilidad de la profecía, sueños y visiones. Ojo con la práctica de varias comunidades desde que empiezan los de chaleco azul, es decir,
El Señor me ha profetizado que hoy, ¿verdad? Eso no es así, es una cantidad de barbaridades que le dicen a uno, ¿sí? Pero no estamos negando la posibilidad. Ojo, y es que la Biblia nos dice mucho de cómo hacerlo y de qué hacerlo. Profecía no tiene que ver, nosotros lo asociamos mayormente como que alguien nos adivine el futuro, lo cual eso es pecado. Porque pues eso no es adivinar el futuro, eso no es adivinación. Otra cosa es, le llaman profecía a la crítica o al juicio. Y hay profetas que eso es... Claro, el profeta tenía un celo por la palabra, por la voluntad de Dios, pero no se refiere a eso. El apóstol Pablo en 1 Corintios 14:3, ese se lo pongo a cuando empiezan a alborotarse con las profecías. Les digo, léete 1 Corintios 14:3, que dice, en cambio, el que profetiza habla a los demás, ¿para qué? Edificarlos, ¿para qué? ¿Y para qué? Así como más claro, dejen de hablar tanta cháchara. Está edificando, y a veces el Señor me acaba de revelar tal cosa de tu vida, y yo a veces digo, yo no necesitaba la revelación del Señor para esto. Lo que facilito ahí en la Biblia lo leo y pues es para obedecer. Pero sí, a veces tenemos que, ojo, pero sí es de verdad, es en la relación con otros creyentes, orando unos por otros, abrir nuestro corazón y a veces una pequeña palabra, a veces una frase, un pequeño texto bíblico. El Señor te está usando a ti para edificar, para consolar y para animar a otro. Y a veces sí es legítimo, Señor, dame tu palabra para acompañar a esta hermana, a este hermano. Y el Espíritu Santo, pues eso, ahí está. Una pequeña frase, una línea de un texto bíblico que el Señor te pone, pero es que como estamos en tanto ruido, vivimos solamente en este mundo cerrado, en lo natural, no es solo lo natural. Sí es legítimo esto, pero ojo con esa cosa que parece como magia o adivinación, ¿no? Sobre todo cuando asumimos una postura, el Señor a mí me ha dicho, wow, ya está poniendo como, ¿qué te ha dicho a ti? Y qué complicado, ojo con esto, cuando a veces dices que Dios me dijo, cuando alguien, si Dios te dijo, ¿qué más puede uno decir? ¿Cierto? Dios me dijo, pues listo, ¿qué más? Pero créame, las metidas de pata que he visto, a esos de Dios me dijo, entonces es que clarito Dios me dijo, así, las decisiones tan totalmente absurdas que Dios me dijo. Por eso hay que, en decisiones complejas, tener el consejo de otros, el discernimiento en oración, profundamente en oración, tratar de buscar ese pasaje, esa voz. Pero es cierto, es necesario esa guía del Espíritu Santo. Y Dios sigue, dice el texto bíblico, Dios sigue utilizando los sueños y las visiones. Tenemos que estar abiertos a eso. Sueños, pues es esa voluntad de Dios que Dios nos dice cuando estamos dormidos. Y visiones, pues cuando estamos despiertos. Pues esto está complicado. Pero a veces son son como pequeños pensamientos, como mini, se los explico, como mini películas, casi como dicen en psicología, un déjà vu, como un ¿cierto?
hay algo, ahí uno, pero lo pasamos y no estamos atentos a esto. Pero recuerden, es legítimo. El Señor nos utiliza unos a otros para, en profecía, animarnos, consolarnos y edificarnos. Si no, por último, algo que queremos desarrollar, la práctica de esta semana desarrolla esta maravillosa experiencia, es la oración de escucha. Esperar en silencio que Dios hable a tu mente y a tu corazón. Tú no te has preguntado, a mí me preguntan, ¿y por qué Dios no me lo dice audiblemente? Usted no me pregunta. Sería bueno, ¿cierto? ¿Por qué Dios no te lo dice audiblemente? Primero porque empezaría uno a decir, ay, no, ¿cierto? Si Dios nos dio su Santo Espíritu, ¿y dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. Él va a actuar a través de nuestra mente, nuestras emociones, todo nuestro ser, y nos va a hablar. Es una de las mayores razones por las cuales no necesita utilizar megáfonos por allá, ni de esas cosas de ultratumba. El Santo Espíritu nos va a hablar a cada uno de licencia. Pero hay dos elementos muy importantes para escuchar la voz de Dios. En esa oración, pregunto más bien, ¿cuántos de ustedes tienen la práctica de tener un tiempito en silencio? Señor, voy a escuchar qué quieres. Dos cosas que son muy importantes. Para cualquier comunicación, no solamente con Dios, silencio y paciencia. Una de las cosas que más a veces les saca la piedra a nuestros hijos. Sí, hijo, te escucho, pero no me calma. Déjelo. No dejamos hablar al Señor. Señor, aquí me dispongo en tu corazón. Y empezamos con toda la retahíla. Señor, calma, cállese y escuche. Pero es que yo me estoy como desesperando, no escucho nada. A ver. Es toda una práctica. Siempre escuchar es una práctica. Nos pasa como seres humanos. Los cristianos tenemos muchos problemas de atención. ¿Cierto? Y nos pasa como la comunicación que hacemos, ¿cierto? Le preguntamos a alguien algo y ya estamos nosotros poniéndole palabras a la persona. Busquemos esos tiempos. Dios, el Señor, tiene su Santo Espíritu. Y algunas personas me dicen, pero ¿cómo sé que es la voz de Dios si no es mi mente? Tremenda pregunta. Yo le digo, recuerda que Dios tiene acceso a tu mente. O sea, claro que va a utilizar tu mente. Entonces, ¿la de quién? Pues la tuya. No, son cosas ahí mías. Bueno, calma. Lo escucha nuevamente. Has hablado con alguien y dice, no, usted está... Esa voz del Espíritu Santo que afecta nuestra mente y nuestras emociones es necesaria escucharla. Como dijo el profeta Elías, ¿se acuerdan? En 1 Reyes, allá 19. ¿Cómo es esa voz? Como un pequeño murmullo. La buscamos en los milagros, en las grandes cosas. Es suavecita en un murmullo. Una voz apacible. Necesitamos aprender primero a aquietar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para escuchar la voz de Dios. Por eso estamos en esa... Porque creo que de todas las oraciones, de todo lo que he dicho, lo más difícil es esto.
porque no estamos acostumbrados a escuchar, y mucho menos a nuestro Dios. Necesitamos diariamente, cuando hablamos aquí en la comunidad de ritmos, es diariamente necesitamos algunos espacios donde tú dices, Señor, aquí estoy. Permítele a Él decirte, es esto. Y vuelve tranquilo, Él se lo repite el viernes también, y tranquilo, y Él lo sigue repitiendo. Y viene esa claridad a tu mente y a tu espíritu, que es la voz de Dios. Qué triste es la vida de tantos creyentes en el día de hoy que jamás han escuchado la voz de Dios. No me refiero audiblemente, entre en su propio ser. Saben las doctrinas, entienden y está bien lo que dice el texto bíblico para obedecerlo, pero la voz de Dios, eso es otra cosa. Es una experiencia que hasta las ovejitas la entienden. ¿Cómo van? La oveja reconoce la voz de Dios. Tú y yo reconocemos la voz de Dios. Que el Señor nos dé el discernimiento, la capacidad de escuchar esa voz. Dice Juan 10:27, el Señor, como no le estaban poniendo atención, volvió y dijo, mis ovejas escuchan mi voz, los conozco y ellos me siguen. Esa es la práctica. Mis ovejas escuchan mi voz, me conocen y me siguen. La cena del Señor tiene ese sentido en el día de hoy. Nos permite que, la obra de Jesús nos permite que tú y yo podemos tener esa claridad de escuchar la voz de Dios. Jesús es el intermediario, el centro y el que nos posibilita, quien nos dio el Santo Espíritu. Sin Jesús no, todo lo demás es imaginación. Pero es posible vivir con esa plenitud que ninguna experiencia espiritual nos da, de escuchar la voz de Dios. Vamos a orar y vamos a pasar a la cena del Señor con ese sentido. Primero vamos a tener una oración de arrepentimiento, porque si hay algo que la Biblia dice que daña escuchar la voz de Dios es el pecado. Entonces vamos a pedir perdón a nuestro Dios, Él nos perdona, nos limpia, para escuchar su voz. Señor nuestro, gracias por tu obrar en la cruz, por tu salvación. Gracias porque derrotaste la muerte, el pecado. Señor, gracias que nos has ofrecido por gracia una salvación, una comunión contigo, una vida eterna. Señor, gracias que esto es un regalo. Permítenos confesar nuestros pecados, límpianos y perdónanos para escuchar con mayor claridad tu voz. En tu nombre oramos. Amén. Allí en silencio, cada uno, podemos pedir perdón y buscar que el Señor nos limpie.